Hola, esta es la reflexión 26. Hace tiempo que vengo pensando en hacer un análisis sobre este tema. Es una idea la idea de Dios, que a lo largo de toda la historia de nuestra especie, el Homo sapiens sapiens, ha estado vigente. Voy a hacer un análisis, en principio, histórico, psicológico, filosófico, sociológico, antropológico, paleoantropológico. Es decir, voy a tomar en cuenta datos de distintas ciencias que pueden dilucidar a través del conocimiento de estas ciencias el concepto, la idea de Dios, dilucidarla, profundizarla y ver este asunto desde varios ángulos, no desde un solo punto de vista. ¿Por qué voy a analizar el concepto de Dios? Porque forma parte de la conducta humana, del comportamiento humano. Nuestra especie, incluso podemos suponer, por los restos fósiles, por restos arqueológicos, esta idea de Dios ha estado vigente a lo largo del periodo histórico y prehistórico. Y yo no voy a hacer un análisis cronológico desde el punto de vista histórico, sino que voy a ir a veces para atrás, a veces de la época actual. Voy a hacer un popurrí, como hago siempre. El popurrí es una mezcolanza de cosas. Voy a verter datos, información, voy a volcar estos datos aparentemente inconexos, los voy a relacionar, porque inciden en forma muy directa sobre el cómo somos los seres humanos. Las creencias religiosas y la idea de dioses, divinidades que están más allá del ser humano. En casi todas las épocas históricas encontramos material en pinturas, en grabados, en esculturas, en construcciones edilicias, a lo largo de toda la época histórica, encontramos elementos que nos llevan a deducir que esta idea de dioses, de seres que están más allá del ser humano, han tenido en la mente de los humanos no solo vigencia, sino que en muchos casos han tenido una gravitación fundamental. Es decir, la creencia en seres más allá, en divinidades, ha determinado el comportamiento de pueblos y de civilizaciones enteras. Y esto lo vemos en todo el planeta. Todos los aglutinamientos humanos que podemos estudiar a lo largo del tiempo, vemos en las épocas históricas tenemos material instrumental, o sea, escritos. En épocas antiguas, históricas antiguas, me refiero concretamente a las civilizaciones egipcias, sumerias, acadias, los babilonios, los prehelénicos, los helénicos, la civilización griega, los romanos, los imperios de Asia, los mogoles, los hunos, en Europa
en América, las grandes civilizaciones prehispánicas, los mayas, los aztecas, los incas y otras grandes civilizaciones, en todos los casos observamos y tenemos información de que estas personas tenían sentimientos e ideas referentes a divinidades, a creencias religiosas y de seres que iban más allá de nuestra especie. Concretamente, en todas las civilizaciones a lo largo de la historia han habido religiones, mitologías e incluso por los restos arqueológicos y los restos fósiles podemos deducir que antecesores nuestros al Homo sapiens sapiens, antecesores y colaterales. Por ejemplo, un colateral sería el hombre de Neandertal, esta criatura prehistórica. Por los restos fósiles podemos deducir que tenían rituales, que cuidaban los restos de los muertos y tenían rituales semejantes a los de las religiones. Antecesores a nosotros, por ejemplo, restos de los Australopithecus, del Homo erectus, de todas las especies homínidas, en los restos fósiles encontramos, junto a los restos fósiles, restos de animales, de vestimentas, de artículos de alfarería, que nos revelan rituales. Rituales que podemos deducir estaban referidos a creencias. El ritual de venerar a los muertos y pensar que los muertos trascendían de la muerte, lo podemos deducir por los restos fósiles, por los restos de alfarería y de arqueológicos. En épocas más recientes, siempre en el terreno de las civilizaciones antiguas, tenemos la enorme religiosidad de los egipcios, las mitologías de los pueblos nórdicos, las mitologías germanas, las mitologías griegas, y de esto podemos deducir por analogía que el pensamiento religioso estuvo latente desde siempre. Vuelvo a la época actual. Según mis observaciones del comportamiento humano, que yo hago en forma directa a través de mis conversaciones con la investigación de campo, que yo siempre menciono en mis videos, la gran mayoría de las personas tienen o religiones específicas o lo que yo llamo una religiosidad difusa. La religiosidad difusa consiste en creencias no del todo consolidadas en religiones, pero sí creencias en el alma, por ejemplo, la idea de que los seres humanos tenemos un alma, y que esa alma, en el caso de muchas personas que conozco en la ciudad donde yo vivo y en todo el mundo, las religiones, por ejemplo, las monoteístas, en el caso de los católicos, piensan que esas almas van a lugares alrededor de la divinidad, de dioses, de Dios concretamente en el caso de los católicos, tienen la idea de un paraíso, de un lugar donde van esas almas, de un infierno, de un purgatorio. Son creencias que están dentro de la estructura de la religión católica. Otras religiones creen en divinidades, en Jehová, los judíos,
la religión musulmana en un Dios único, Alá. La religión de los hindúes, los que practican la religión hinduista, tienen muchos dioses, no solo uno: Brahma, Vishnu, Shiva. En realidad, las religiones monoteístas, grandes religiones monoteístas, serían la religión judía, la cristiana, la musulmana. El resto de las religiones tienen una tendencia al politeísmo, o sea, la creencia en varios dioses, no en un solo dios. Podemos entonces dividir las religiones monoteístas, creencia en un solo dios, y las religiones politeístas. Todo esto más o menos la mayoría de las personas lo conocen. Por eso que no voy a profundizar en esto. Sí voy a profundizar en el concepto de divinidad, de Dios. Porque las personas han generado una idea de un ser que está más allá del ser humano. Concretamente, dioses o Dios. Vamos a empezar con la idea de Dios. Esta idea tiene una génesis muy profunda que nos viene de nuestros ancestros homínidos. Suponemos, por los restos fósiles, arqueológicos, lo que mencionaba antes, que estas personas, ante los hechos de la naturaleza, tormentas, relámpagos, truenos, inundaciones, calamidades, eran generadas por divinidades, seres que estaban más allá del hombre, y fueron generando temores, miedos. Entonces, la génesis del pensamiento de creencia en divinidades probablemente sea la génesis, el miedo, el temor a lo desconocido. Y generaron en sus mentes, en sus cerebros, ideas de seres poderosos que creaban esos cataclismos, terremotos, sismos, tempestades, truenos, relámpagos. Un hecho, los eclipses, un hecho en pleno día, que se oscureciera el cielo, que se tapara el sol. El sol era una de las divinidades que adoraban los antiguos egipcios. Eso fue generando adoraciones de tipo religioso a estos fenómenos. Surgen dioses del fuego, de las tempestades, dioses del sol, dioses de la luna, de la naturaleza en general, como en el caso de las religiones aquí en América, las religiones, las primarias, aztecas, mayas, incas, quechuas, etc. Tenían, y sabemos ya por elementos de escritura, hechos por los colonizadores de América, que describen las creencias y religiones de estos aborígenes americanos, con creencias en muchos dioses. Casi todas las religiones americanas eran politeístas. Pero el origen era esos elementos de la naturaleza. Dioses de las tempestades, del rayo, dioses de las tormentas, de los sismos, terremotos. Eran distintos dioses. Cada uno creaba ese fenómeno natural. Eran originados estos fenómenos por dioses, que estaban más allá del ser humano. Eso se deduce por los grabados, grabados no solo en piedra, sino también en artículos de alfarería. Hay muchas incrustaciones en jarrones, jarras, en armas.
donde aparecen estos seres míticos. En el caso de los egipcios, tenían a veces figuras de animales, la cabeza de un halcón, por ejemplo, de un pájaro de rapiña, la cabeza de un toro, la cabeza de animales, y el cuerpo también de animales. Hay una etapa en la evolución del pensamiento de creencia que es el totemismo. O sea, el tótem generalmente son esculturas hechas con figuras de animales. En muchas de mis pinturas yo las hago, pinto cuadros con figuras de tipo así totémicas, o sea, el animal como representación de fuerzas superiores al hombre. Lo hago como representación pictórica y como evocación a lo primitivo del ser humano. Que en nuestro inconsciente esos miedos, esos temores, los tenemos. Tenemos temores miedo a circunstancias caóticas de la naturaleza. Viene una tormenta con rayos, centellas y truenos y mucha gente siente miedo. Son miedos ancestrales. El origen probablemente del modo de pensamiento de creencia tenga un modo de pensamiento previo al de creencia, que sería el modo de pensamiento mágico, la magia. La magia son estos actos de la naturaleza hechos por seres que están más allá del ser humano. Yo relaciono el pensamiento mágico basado en los miedos, en el temor y el desconocimiento de cómo se producían los fenómenos. Los seres primitivos no sabían cómo se producía un relámpago, una tormenta. Eran cataclismos que no tenían explicación. Entonces, la lógica es pensar que lo atribuyeran a seres sobrenaturales. Se fue formando paulatinamente este modo de pensamiento del mágico al modo de pensamiento de creencia, a creer en seres fuertes, todopoderosos. Y ahora voy a saltar rápidamente a la idea del Dios concebido actualmente como un ser poderoso, todopoderoso, omnipresente, omnipotente, un ser que existe más allá del ser humano, que está por encima que no tiene. La idea general que tienen la mayoría de las personas de Dios es que es un ser que no tuvo principio, que existió siempre, un ser poderoso, creador del universo. Esta es la idea general. La mayoría de las personas que tienen creencias religiosas, cuando yo les pregunto, en todos los casos me dicen un ser poderoso, creador del universo. Cuando yo les pregunto si saben cómo se originó el universo, si saben algo del Big Bang, me dicen, sí, el Big Bang está probado, ya lo aceptan. Pero dicen que ese Big Bang lo produjo Dios. Cuando yo les pregunto, ¿y a Dios quién lo hizo? ¿Cómo se originó? La respuesta es que Dios existió siempre. Cuando yo les digo, bueno, entonces el universo también existió siempre, me responden que no, que está probado que el universo tuvo un comienzo, el Big Bang, que ahí se originó el universo. Cuando yo le digo, bueno, el universo se originó en el Big Bang y el universo ahora está en expansión, la mayoría de las personas lo aceptan. Son muy pocas las personas que niegan las nuevas teorías científicas, que nos hablan del universo, bueno, todo lo que dice. Una de las ciencias que también estudio es la astronomía y la física, para lograr encontrar explicaciones científicas, que tengan una explicación real.
y no mágica. Yo busco explicaciones de los fenómenos a través de las ciencias. El modo de pensamiento que uso yo es el modo de pensamiento analítico crítico y el método es el método científico. Mi modo de pensamiento no es de creencia ni mágico, ni siquiera filosófico, porque el modo de pensamiento filosófico tiene muchos elementos especulativos. Y ahora voy a entrar cómo las filosofías conciben la idea de la divinidad y de Dios. La mayoría de las filosofías son especulativas, o sea, razonan y especulan sobre distintas ideas, de Dios, del bien, del mal, sobre el tiempo. Son especulaciones. Las ciencias buscan datos, tratan de confirmarlos, comprobarlos experimentalmente, y si se repiten en sucesivos experimentos, bueno, se generan grandes teorías científicas. Y cuando algo no se sabe, se lo investiga. En general las ciencias piensan, casi todas las ciencias, que si algo no se sabe ahora, con el futuro se va a saber. Eso es la tesis científica. ¿Qué es lo que el ser humano produjo hasta ahora? Inventó hasta ahora el ser humano lo que más se acerca a una explicación real de los fenómenos naturales y fenómenos en general de todo tipo. La explicación religiosa no se basa en creencia, se cree que esto es así. La filosófica se especula, se razona con razonamientos de tipo especulativos y se llega a explicaciones filosóficas especulativas. Las ciencias tienen otra metodología. Pero quiero volver al tema de Dios con la explicación que me dan las personas con las cuales yo le hago preguntas. Estaba diciendo hace un momento que cuando yo les pregunto cómo se origina el universo, la mayoría de las personas aceptan la tesis del Big Bang, que es la tesis científica. Ya han escuchado los ecos del Big Bang en 1967 y se deduce cuándo se produjo el Big Bang. Se habla de 13.500, 14.000 millones de años atrás se produjo el Big Bang. Se produjo por una concentración de energía y materia y la gran explosión. Y a partir de ese momento el universo está en expansión. La mayoría de las personas aceptan esto porque ya está muy en la educación normal de las escuelas primarias, secundarias. Esta tesis es la que se explica a los alumnos y la mayoría de las personas la toma. Todavía hay personas que piensan que la Tierra es plana, los terraplanistas. Los terraplanistas dicen que la Tierra es plana. No aceptan que la Tierra es geoide, redonda. No es exactamente redonda, sino geoide. Está ligeramente achatada en los polos. Esa es la realidad científica. Los terraplanistas siguen sosteniendo que la Tierra es plana, pero son pocos. Pero hoy en día, sobre todo en Estados Unidos de Norteamérica, Estados Unidos de América es el nombre jurídico. Nosotros le decimos Estados Unidos de Norteamérica, porque están los Estados Unidos del Brasil, los Estados Unidos de México, aunque México estaría en la parte norte de América. Brasil no. Y son Estados Unidos también. Por eso es muy común decir Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, estaba diciendo que en Estados Unidos de Norteamérica hay muchas personas, y hay bastantes, que piensan que la Tierra es plana. Y en otros países también, ya en menor cantidad, que la Tierra es plana. Siguen sosteniendo esa tesis que la Tierra es plana y no redonda. Bueno, ya esos son curiosidades. La mayoría de las personas hoy en día esas curiosidades, bueno, no la tienen. Bueno, les sigo preguntando a las personas que aceptan que hubo un Big Bang, que el universo está en expansión. Cuando les pregunto quién originó el Big Bang, Dios. Cuando les pregunto quién lo hizo a Dios, quién lo originó a Dios, la mayoría de las personas me contesta que Dios se originó solo. En realidad, Dios no tuvo principio, estuvo siempre.
Cuando yo le digo, bueno, también podemos decir, sacamos el intermediario, vemos el universo, que es lo que estamos observando. La realidad que tenemos es el universo. Eso sí lo podemos ver por telescopios, por radiotelescopios, sabemos que el universo existe. De eso no podemos decir que el universo es una ficción. De Dios no podemos decir que, desde el punto de vista científico, que es una realidad, que existe. Es una hipótesis. Del universo no, es una realidad. Entonces cuando yo le pregunto quién hizo el universo, me dicen Dios. Yo le digo, bueno, pero ¿y quién lo hizo a Dios? Dios se hizo solo. Se originó solo. Y la mayoría me dice que Dios existió siempre. Cuando yo les pregunto si Dios existió siempre, podemos decir, dejando a un costado Dios, podemos decir que el universo existió siempre. Y me dicen, no, el universo no existió siempre, porque tuvo el origen en el Big Bang. Cuando yo le digo que hay teorías modernas que dicen la teoría del Big Crash, o sea que el universo está en expansión, llega un momento en la expansión que se frena esa expansión y por la ley de gravitación universal vuelve para el universo en expansión, se contrae. Con el tiempo suficiente, esa contracción puede llegar a límites similares a los del Big Bang. Entonces se contrae y vuelve a explotar. Se produce un Big Crash. Explota de nuevo. Y se genera de nuevo un Big Bang. Hay teorías científicas que dicen que el Big Bang, Big Crash, que el universo se expande, se contrae, vuelve a explotar, vuelve a expandirse, vuelve a contraerse, vuelve a expandirse y así sucesivamente, eternamente, siempre. Es una teoría científica. Es decir, el universo eterno, en sucesivos periodos de expansión, de contracción, de explosión, expansión, contracción, vuelta a explotar y así siempre. Y estas teorías científicas eliminan la hipótesis de un Dios. Pues ¿cuál es el problema de la hipótesis de un Dios? Que no lo podemos comprobar. ¿Dónde está ese Dios? Bueno, entonces surgen las distintas religiones que le dan sucesivas explicaciones religiosas. Explicaciones de todo tipo. Incluso explicaciones filosóficas. Por ejemplo, el Dios de Spinoza. El Dios de Spinoza sería toda la naturaleza. Para Spinoza, el filósofo Spinoza, para Spinoza toda la naturaleza es Dios. Dios es toda la naturaleza. El universo es Dios y Dios es el universo. Esa sería la exposición, la teoría, la tesis filosófica de Spinoza. Hay muchas filosofías que coinciden en este pensamiento de Spinoza, o sea que la palabra exacta es confunden, o sea, funden el concepto de Dios con el de naturaleza. Lo hacen análogo, similar. Dios es la naturaleza. Muchas religiones de aquí, de los pueblos originarios de América, el concepto de la madre naturaleza, la Pachamama, famosa de los pueblos originarios de aquí de América, la madre naturaleza, la Pachamama, la diosa, y también tienen dioses, son politeístas porque tienen dioses, el dios Sol, con distintos nombres, cada pueblo originario le da nombres distintos. Es un popurrí, mezclo cosas, mezclo filosofía con religión y con ciencia, con astronomía. Y voy a entrar ahora en otra ciencia que hay un análisis sobre el tema religión muy interesante, que yo aconsejo a los que vean este video que lean la obra de Sigmund Freud, que se llama El porvenir de una ilusión. El porvenir de una ilusión. Se refiere concretamente a las religiones. Freud considera que son ilusiones. Es un análisis muy bueno desde un punto de vista psicológico, muy bueno, de la génesis de la religión y de las religiones. Muy buen análisis psicológico. Salto de la filosofía por relación, paso de nuevo
a lo que yo les pregunto a las personas con las cuales hago investigaciones de campo para saber cómo es el comportamiento humano, cómo es la conducta humana, y les toco el tema religioso y me dan la explicación que dije hace un momento. Dios hizo el universo. Cuando les pregunto quién hizo a Dios, Dios existió siempre. Cuando les digo que hay una tesis científica que dice que el universo existió siempre, el Big Bang, el Big Crash, lo que expliqué recién, les cuesta comprender eso y vuelven a Dios. ¿Por qué? La idea de Dios es muy fuerte en el comportamiento humano, muy fuerte, muy sólida. Según mis estudios, mis investigaciones, más del 90% de los seres humanos tienen o religión o algún tipo de religiosidad difusa. Tienen alguna idea, aunque sea difusa, de un pensamiento sobrenatural, que está más allá de nosotros. Que generalmente las personas que tienen una religiosidad difusa a veces tienen ideas mágicas, seres mágicos, a veces dicen que el Dios es energía, la energía del universo, eso es Dios, es energía, es una energía universal, y que el ser humano, al morir, tiene un alma, que esa alma es inmortal y que se confunde con esa energía, se funde con la energía y forma parte de un devenir eterno e inmortal. El alma sería inmortal en esa, subsumida en esa energía que es Dios. Este pensamiento lo tiene muchísima gente. Están los agnósticos. Los agnósticos dicen que no hay explicación, no tratan de explicar la idea de dioses o Dios, y no utilizan como herramienta ese concepto, ni Dios ni dioses. Tratan de explicar las cosas sin la herramienta de Dios o dioses. Si están los ateos, el ateo, que es un porcentaje muy pequeño de la población humana, yo calculo a lo sumo un 6% de la población, que niega la existencia de dioses omnipotentes, omnipresentes, sobrenaturales, seres así de una divinidad, que tampoco piensan que ese Dios es la naturaleza y que ese Dios todo lo puede. El ateo niega, dice no Dios, no existe ese Dios. Un Dios personal, que el hombre está hecho a la imagen y semejanza de Dios, como dice la Biblia, que el hombre está hecho a la imagen y semejanza de Dios, con lo cual se puede inferir que Dios es un ser, como lo conciben por ejemplo los católicos, un ser paternal. Bueno, los católicos tienen la Trinidad, o sea que son tres dioses, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres dioses en una sola, el misterio, ellos le dicen misterio de la Trinidad. Los musulmanes esto no lo pueden aceptar, para el musulmán es un solo Dios, que es Alá, es el único Dios, y Mahoma el profeta. Los judíos tampoco tienen la creencia así tripartita, o sea, Dios dividido en tres partes, como católico, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Ese es el católico. Los judíos no, para el judío el único Dios es Jehová, o Yahvé, como dice el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento habla de un Dios, Yahvé, que era un Dios medio colérico, medio vengativo, y Jehová, un Dios un poco más indulgente, más permisivo. Ese es el Dios de los judíos. Y Alá es el Dios todopoderoso, incluso el innombrable. Y aquí quiero relacionar la religión y Dios con el arte. Casi todas las religiones tienen grabados, dibujos, pinturas. A mí me gusta la pintura. El arte de la pintura para mí es el arte más bello de todos. Yo soy pintor, pinto, y en la pintura hay una iconografía enorme, sobre todo la cristiana. Tiene gran cantidad de cuadros referidos a Dios, a Cristo, a la Virgen María, al Espíritu Santo. Es infinidad.
la cantidad de cuadros de la época pre-renacimiento. Están los íconos rusos de la parte cristiana religiosa ortodoxa rusa y la ortodoxa griega. Hay templos, catedrales, hay muchísimo material gráfico, pictórico. Incluso los íconos rusos están, muchos religiosos de la creencia ortodoxa rusa y griega adoran a los íconos como elementos sagrados. Los católicos también tienen elementos sagrados, el cáliz, lugares sagrados. Bueno, casi todas las religiones tienen objetos sagrados, objetos ya materiales, objetos materiales, además de lo espiritual, que sería el dios o dioses. En el caso del católico, con la Trinidad, es un misterio hecho por concilios ecuménicos, o sea, reuniones de obispos que decretaron que para el católico hay un Dios en tres dioses, la Santísima Trinidad, como dice el católico, y que forman un solo Dios verdadero. Bueno, la mayoría de los que están viendo este video, si tienen la religión católica, saben a lo cual me estoy refiriendo. Los protestantes, hay sectas protestantes que no admiten la división así en tres sectores de Dios. El Dios es uno solo para muchas sectas protestantes. Lo mismo para los musulmanes, como dije antes, también para los judíos. El católico, para muchas religiones monoteístas, está siendo muy criticado por esa división en tres. Bueno, pero yo lo que quiero destacar en este video no es la descripción de las religiones y de las creencias religiosas, porque cada uno que tiene una determinada religión sabe de sus creencias, las conoce. Perdón. Entonces, no tiene mucho sentido. El objetivo de este video es ir más allá de las distintas creencias. La descripción de las creencias religiosas, todos los que la practican la conocen. Incluso en las mitologías antiguas, la mitología griega, la germánica, las nórdicas, hay dioses de todo tipo. El que le interesa la mitología germánica, están las óperas de Wagner, que yo siempre menciono. En las óperas de Wagner, Wagner fue un extraordinario músico, un genio musical, que además escribía los guiones de sus propias óperas. Él los llamaba dramas musicales, óperas. Él escribía el texto de los guiones y se basaba en la mitología germana. Por eso, aparte de la música maravillosa, la música de Wagner, aconsejo escuchar y ver, porque son representaciones teatrales, de las óperas de Wagner. Son maravillas, maravillas, maravillas de arte. Y ahí se conoce mucho de la mitología germana, muchísimo. Una característica del arte musulmán es que no representan en forma gráfica ni a Alá ni a Mahoma. Las representaciones gráficas del arte musulmán son abstractas, los famosos arabescos. Son representaciones abstractas, geométricas, y no tienen el equivalente cristiano, iconográfico cristiano, con representaciones de Dios, de ángeles, de seres celestiales. Bueno, todos saben lo que son los ángeles. Hay representaciones pictóricas de ángeles, de santos, de Dios, del Espíritu Santo, la Virgen María. Los musulmanes no tienen representaciones pictóricas. La representación pictórica de los musulmanes es abstracta. Los famosos arabescos, que son maravillas de arte geométrica, hermosísimos, una belleza de representaciones geométricas. Aconsejo ver las obras de arte
del arte musulmán está en templos musulmanes y están en objetos pictóricos y en los templos. Son maravillas, maravillas de arte abstracto, porque son abstracciones. Ellos no representan gráficamente como personas al Dios Alá. Incluso creo que no tienen representaciones de Mahoma. Para ellos, para el musulmán, la representación pictórica es mayormente abstracta. Las maravillas de los arabescos. Una relación que yo hago, una analogía que hago, es que en las religiones que representan pictóricamente el arte pictórico, el arte concretamente el cristiano, ha producido unas obras de arte maravillosas, espléndidas. Todo el arte basado en Dios, en santos, en ángeles, etc., ha producido obras hermosas, muy bellas de arte. Y sigue produciendo, porque sigue produciendo el arte católico y cristiano, sigue produciendo maravillas pongo un caso, Dalí, el famoso Cristo de Dalí enfocado desde arriba, muy original, enfocado desde arriba, el Cristo crucificado. Todos conocen esa imagen hecha por Salvador Dalí, una imagen plástica muy bella. Y hay cuadros en todos los museos, hay cuadros religiosos, obras de arte hermosísimas. El arte moderno también tiene elementos religiosos, incluso hay elementos religiosos en cuadros abstractos, de escuelas abstractas, hay elementos religiosos. Y la religiosidad difusa, que yo mencioné antes, también se expresa en el arte a través de precisamente cuadros abstractos, cuadros, por ejemplo, donde aparecen elementos religiosos y mitológicos, místicos, que son plasmados en cuadros. Yo voy a hacer una aclaración. En mis cuadros hay elementos totémicos, hay figuras de tótem, de animales, pero no tienen una connotación religiosa, ni siquiera de religiosidad difusa. Simplemente son elementos plásticos, fantasías mías, ficciones mías que yo plasmo en cuadros. Yo esos cuadros no los adoro, no tengo creencias religiosas, y menos en los cuadros que yo pinto. Simplemente plasmo elementos de todo lo que yo estuve diciendo hasta ahora, los plasmo en cuadros, pero no quiere decir que yo esos elementos pictóricos, concretamente en mi quinta época pictórica, hay muchos elementos así mitológicos, máscaras, tótems. No quiere decir que yo tenga creencia en ese tótem. Lo plasmo pictóricamente porque me resultan plásticos, me resultan creativos, aparte los imagino. Y aquí viene el tema de la relación de las religiones con la imaginación. Para mí las religiones son ficción. Coincido con Sigmund Freud en lo que él analiza en El porvenir de una ilusión. Coincido que los elementos todos de todas las religiones son elementos de ficción, de imaginación, en algunos imaginación exacerbada. Por ejemplo, una imaginación exacerbada es lo que se relata, que aconsejo a los que lo están viendo este video que lo lean, el Apocalipsis. Dentro de la Biblia está el Apocalipsis de un escritor, creo que Juan, el nombre del escritor del Apocalipsis. El Apocalipsis es maravillosa la ficción literaria que hay en ese texto. Unas figuras magníficas de dragones, de serpientes
y seres con múltiples cabezas, con múltiples colas, seres, una maravilla. Hay quien dice que la persona que escribió, el hombre, la mujer que escribió ese texto, estaría drogado, que las drogas, muchas drogas producen esos estados de exaltación donde se ven entre comillas, ¿no? En la imaginación, el que se droga con esas drogas ven esos seres fantásticos, horrorosos. También las fantasías de Edgar Allan Poe, el poeta y escritor, magnífico escritor Edgar Allan Poe, en muchos de sus cuentos se relatan, dicen que se drogaba, que usaba cocaína. Bueno, yo no sé los efectos que produce la cocaína, yo sé que yo no tomo nada, no fumo tampoco, ni siquiera tabaco, así que no tengo la menor idea de lo que producen las drogas. Aconsejo al que esté viendo el video que no fume, que beba alcohol muy de vez en cuando en alguna fiesta, que no se drogue, la droga dura menos tampoco, o sea, que se cuide la salud, que coma bien, bueno, lo que digo siempre en mis videos, que haga una alimentación con nutrientes y que no utilice drogas. Pero los que han utilizado drogas describen elementos así de exaltación de la mente. Esos estados de exaltación, hay muchos que lo usan en los Pieles Rojas, por ejemplo, en América, usan, creo que hay una droga que se llama mezcalí, hay un montón de drogas, ¿no?, que producen estados de exaltación, donde ven en su imaginación seres así mitológicos. Yo me los imagino, se lo imagino un unicornio, un caballo con un cuerno, imagino dragones, pintos también, pero los imagino, son producto de mi imaginación, no es que después yo adore a esos seres, los cuadros no los uso como íconos, simplemente son expresiones plásticas. Hago esta aclaración para que el que vea mi cuadro, incluso hay alguien que me ha dicho, pero vos te drogás, ¿qué droga usás para ver esas cosas? No, me las imagino. Es más satisfactorio imaginárselo que usar droga, porque las drogas, todas las drogas, deterioran el cerebro, se comen las neuronas. Es de terror, la cocaína quema las neuronas. Iba a hablar de religión y estoy hablando de droga, pero está relacionado, porque para mí las religiones son una droga psicológica. Iba a ir después a eso, pero es una opinión mía, que se basa en que muchos presos, delincuentes, para mí el delincuente, el que hace daño, es una persona que no tiene conceptos éticos porque hace daño, y para mí es un enfermo. La persona sana que tiene conceptos éticos y no daña. El delincuente daña, por consiguiente no tiene conceptos éticos y para mí es un enfermo. Y muchos delincuentes condenados a cadenas muy grandes, sobre todo sectas protestantes, la religión protestante y algunos católicos, se transforman estos delincuentes en admiradores, fanáticos de estas religiones, y lo adoptan como curación. O sea, se curan, entre comillas, cambian la droga química, la cocaína, la heroína, que es toda la droga que se usa, la droga dura, en la prisión la cambian por la droga psíquica, que son las religiones. Y entre comillas tienen éxito las religiones en sacarlo las drogas químicas. Entonces surge la pregunta, ¿qué es peor, la droga química o la droga psicológica? Bueno, la droga química destruye el cerebro. La droga psicológica, bueno, le impide razonar con un pensamiento analítico crítico. Hay un daño también, porque se transforma en fundamentalista, en religioso. Generalmente son personas muy religiosas, salen de las cárceles con una religión, con conceptos, pero por lo menos no hacen daño. Generalmente tienen conceptos religiosos y las religiones le insuflan algún tipo de moral, de no dañar, algún concepto ético y por lo menos no hacen daño. Pero siguen con una obnubilación psicológica, según Sigmund Freud, yo coincido con esa opinión. Pero
es más inocuo, no hace daño a terceros. El delincuente, movido por drogas químicas, hace daño, comete homicidio. Aunque la droga psicológica también están los fundamentalistas religiosos. Los fundamentalistas religiosos, hoy en día hay muchos fundamentalistas religiosos musulmanes, pero también hay cristianos. Los fundamentalistas cristianos mataban a la gente viva en la hoguera, toda la Inquisición, la famosa Inquisición en la Edad Media. Es decir, el fundamentalista religioso, que es la droga psicológica, también puede llevar a hacer daño. Y hay fundamentalistas religiosos que hacen homicidios y matan gente así en forma masiva. Los famosos delitos, los famosos atentados de fundamentalistas religiosos que atentan en forma masiva y matan mucha gente. Es decir, concretamente, la droga química, las drogas químicas, las que yo conozco, heroína, cocaína, la marihuana es más inocua, pero también es una droga. El tabaco también es una droga. El tabaco, yo no fumé nunca, pero no produce alucinaciones. La marihuana, creo que sí, que produce alucinaciones. No sé si al extremo de la cocaína, que son alucinaciones más fuertes. No sé, el que le interese el tema, que investigue a los que han experimentado con drogas y que después han escrito lo que le han producido esas drogas. Incluso el mismo Freud estaba obligado a usar droga, cocaína y opio, porque tenía un cáncer, pobre. Sigmund Freud, él tenía un cáncer, y para los dolores del cáncer eran muy grandes y tenía que experimentar con drogas que le calmaran el dolor. Entonces él, cuando escribe textos, conocía más los efectos de las drogas, supongo yo, sobre todo los últimos textos, cuando empezó a consumir drogas. Hay muchos autores, escritores de novelas y de cuentos que han consumido drogas. Edgar Allan Poe es uno de ellos. Entonces, leyendo sus escritos, uno tiene idea de más o menos lo que veían, pero uno puede imaginarse que con un poco de imaginación, yo también imagino seres raros. Yo imaginé un hombre árbol. Hay una novela que yo tengo, que todavía no la tengo publicada en mis sitios de internet, es inédita todavía, no la tengo publicada, se llama El juego de los dioses, donde hago análisis de ciencia ficción y también invento cosas, pero es ficción literaria. La mayoría de las religiones tienen elementos de ficción literaria muy grandes. Todas las religiones tienen en sus escritos. Hay religiones como la hinduista, que tiene escritos sagrados, el Mahabharata, el Mahabharata, el texto sagrado, los Vedas. Son textos sagrados que hacen relatos de luchas agónicas entre seres, Vishnu, un dios que lucha contra otro dios. Los mismos egipcios en sus mitologías tienen luchas entre los dioses. Los egipcios, por ejemplo, un dios, Set, mató al hermano para quedarse él como el reino sobre los hombres, era un dios, y lo despedazó. Bueno, el que le interese la mitología egipcia es interesante, los cuentos de la mitología egipcia es muy interesante. Así brevemente hago esto. Set lo mató creo que se llamaba Horus, el hermano, y después lo descuartizó, desparramó los restos en distintas partes de Egipto, y la esposa de Horus, Isis, los buscó, los trató de unir, después le pidió al dios Ra que los uniera. Bueno, es todo cuentos hermosos, que después fueron transcritos, esos cuentos, en muchos textos de los evangelios, antiguos y nuevos evangelios. Hay textos copiados de estos cuentos y relatos egipcios, de cuentos copiados, textualmente. Hay egiptólogos, hay un famoso catalán que está, búsquenlo, creo que se llama Pujol,
búsquelo por internet, en videos de YouTube, estos videos que yo estoy publicando en YouTube, hay muchísimos videos donde los orígenes egipcios del Antiguo y Nuevo Testamento, o sea, el cristianismo tiene sus orígenes en relatos del Antiguo Egipto. Este catalán, que es un estudioso, incluso fue teólogo, ahora es cuando descubrió estos textos egipcios, empezó a darse cuenta que... bueno, este es otro dato que quiero dar, la copia. Así como en el arte, muchos artistas copian a sus maestros y copian a otros pintores, en las religiones pasa lo mismo, se copian relatos religiosos de religiones más antiguas. Incluso los egipcios lo han tomado de religiones anteriores a la egipcia, los sumerios, los acadios, los babilónicos, y civilizaciones concomitantes, de las épocas que estaban en la misma época histórica que el antiguo Egipto, 1300 años antes de nuestra era estaban los babilónicos, los sumerios, pero parece que hubo una civilización anterior a los egipcios, que tiene más de 3000 años hacia atrás de nuestra era. O sea, nosotros tenemos de nuestra era 2000 años, 3000 años para atrás, serían 5000 años para atrás. Parece que hubo civilizaciones anteriores, más antiguas que la egipcia, donde hay relatos se han encontrado en papiros, entallados en piedra. Bueno, los estudiosos, el que le interese el tema, que investigue las civilizaciones anteriores al antiguo Egipto. Hay mucho material. Y lo que yo quiero significar, que en conclusión lo que está probado es que se han ido copiando. Del primero que originó el cuento, bueno, ese es el que se dio el mérito de la mayor imaginación, el que inventó el cuento, los demás fueron copiándose. Y a Rigondeaux le da algunas facetas nuevas, como hacen los pintores muchas veces se copian de otros pintores y le agregan algo nuevo. Por ejemplo, concretamente, detrás de mí, atrás se ve la Gioconda, pero la Gioconda, yo copié la cara de la Gioconda. El resto del cuadro son cosas mías, imaginaciones mías, dos mujeres que rodean a un ojo de una roca y una puerta al fondo, o sea, yo no puedo copiar solamente. Ya en otro video conté que hice 2 copias nada más exactas. El resto siempre le agrego, cuando estudiaba el arte académico, estudiaba y estudiaba las obras de los grandes maestros y siempre le añadía cosas mías. O sea, no le podía... Solo 2 copias exactas hice, un Velázquez y un Rembrandt. El resto siempre, como aquel Leonardo que está detrás de mí, le agregué cosas. Entonces, no puedo. Mi fantasía pictórica, mi creatividad pictórica es grande y no puedo copiar. Incluso no puedo copiarme a mí mismo. Cuando yo pinto un cuadro que me gusta mucho y quiero hacer una réplica, quiero copiar ese cuadro, quiero tener 2 cuadros o hacer una variante, no puedo, me sale distinto. Y quiero hacer una variante, quiero cambiar aunque sea el color, un colorido diferente, pero me sale el colorido y la forma distinta. No me puedo ni siquiera hacer algo similar. Lo intenté varias veces, pero no puedo. Tengo mucha imaginación. Si me dedicara a escribir textos religiosos, inventaría una religión y haría unos textos de mucha creatividad. Escribo ciencia ficción, que no es religión. Para hacer una característica de las religiones, que la quiero señalar ahora, es algo que a mí me llama la atención y lo veo en la vida real, actual, cotidiana. Cómo el religioso de cualquier religión quiere adoctrinar a otros. A mí me tocan el timbre todos los días, o testigos de Jehová, o católicos, o otras sectas protestantes, evangelistas, evangélicos, que me quieren convencer a su respectiva religión, hasta judíos también. Todas las religiones quieren convencer a los demás que se hagan de su religión, los quieren convencer. Incluso el origen de mucha violencia es religiosa. Las grandes guerras religiosas, protestantes contra católicos, la famosa división de Irlanda, la Irlanda católica de la República de Irlanda, el sur de la isla de Irlanda, que son predominantemente católicos, la lucha que han tenido con Irlanda del Norte, donde están los protestantes.
bueno, las guerras religiosas, lean historia y verán cómo el fanatismo religioso lleva a guerras y a violencia. Como yo soy muy pacifista, muy pacífico, trato de erradicar la mayor posible la característica básica de la agresividad, trato de no ser agresivo, incluso en mis opiniones no soy agresivo, me cuesta incluso hasta ser sarcástico, porque hay conceptos religiosos que son realmente, bueno, con este gesto lo estoy diciendo, son realmente muy fantasiosos, y sin embargo yo no los critico. Cuando viene un religioso, me toca el timbre y me quiere convencer, muchas veces salgo a recibirlo, trato de ayudarlo, lo trato de que haga análisis crítico, no hace análisis críticos. Entonces le digo, bueno, a ver, me lee sus textos, me lee textos del Evangelio, generalmente del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y entonces yo, que leí el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque hablo con conocimiento de causa, hay más de 65 textos dentro de los Evangelios, por ejemplo en el Nuevo Testamento, que hablan de crueldades impresionantes. Un evangelista dice al enemigo hay que degollarlo, otro dice que hay que matarlo, y tengo el número de versículos. Entonces cuando me tocan el timbre y me hablan de amor y de paz y todo, le digo, ¿vos leíste los evangelios? Sí, sí, los leí. A ver, lee. Entonces voy, me los llevo anotados, no me acuerdo en este momento, capítulo tanto de tal evangelista, me acuerdo de esos dos textos. Hay un texto donde habla de un lugar donde será el crujir de huesos y rechinar de dientes, se refiere a un infierno, algo parecido a un infierno, crujir de huesos y rechinar de dientes. Pablo vino no a traer la paz, sino a traer la espada, es violento. Entonces, cuando eso se toma al pie de la letra, vienen las guerras religiosas. Entonces, los pacifistas religiosos interpretan el texto de Pablo, donde dice que no vino a traer la paz, sino la espada. Dice, no, pero eso es simbólico, hay que interpretarlo. La espada es el Evangelio. Bueno, eso me dice. Porque yo le digo que lean ese texto. Hay otro texto que dice, es dramático, es dramático. Hay textos, hay que leerlos los Evangelios, hay que leerlos textual. Hay una parte donde dice, el personaje Cristo le dice a los discípulos que abandonen al padre, a la madre, abandonen a la esposa, abandonen a los hijos y los sigan a él. Es cruel eso. Está en los evangelios, léanlo. Le pide que abandonen toda la familia y lo sigan a él. Eso explicaría por qué en la religión católica, se me ocurre ahora, por qué no se casan los curas católicos y abandonan prácticamente a la familia. Hacen los monjes, los obispos, hacen una vida muy alejada de la familia y siguen a su familia, que es Cristo. Eso está en los evangelios. Hay cosas muy crueles, lo de la vid, la famosa vid, yo solo leí hace mucho tiempo, como me pareció muy cruel. Son muy crueles los textos. No me acuerdo exactamente, tampoco vine con la idea previa, sino un día voy a hacer un video con los textos, anotándome los textos donde habla de las crueldades de la Biblia. Aconsejo leer un análisis una exégesis brillante del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, hecha por Isaac Asimov. Isaac Asimov, un famoso escritor de ciencia ficción y estudioso del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Es un análisis, trata de encontrar elementos históricos, trata de ubicar históricamente dónde estaba. Es un análisis maravilloso. Búsquenlo. El estudio del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, por Isaac Asimov. Son dos libros morrocotudos, donde hace análisis hermosísimos, muy, muy buenos. Una exégesis de la Biblia en general,
de Isaac Asimov. Un científico. Isaac Asimov, además de autor de ciencia ficción, era biólogo, un tipo muy inteligente, estaba en la asociación, tenía un coeficiente intelectual muy alto, estaba, bueno, el que le interese el tema, el que busque en internet, porque si doy todos los datos, que busquen, el que le interese el tema, que busque. Isaac Asimov, que busque, investigue, un personaje brillante que yo aconsejo leer sus obras. Son magníficas obras de ciencia ficción, pero aconsejo leer este que dije recién, el análisis del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, Isaac Asimov. Como el libro de Freud, de Sigmund Freud, El porvenir de una ilusión. Son textos que voy dando. Pero quería hacer una especie, mi método es la colcha de retazos, el popurrí, mezcolanza de cosas, y utilizo la herramienta del embudo. El embudo es echar datos dentro de la semiesfera del embudo, muchos datos, mezclarlos, y por el tubo del embudo salen algunas conclusiones. Entonces quiero ir entrando en algunas conclusiones. ¿Qué son? Conclusiones que yo extraigo de la comparación de datos. Un dato con otro, aparentemente inconexo, porque hice una mezcolanza de datos, hablé de historia, hablé de astronomía, de antropología, de paleoantropología, los restos fósiles, que se sabe que los homínidos tenían rituales, o sea que eran ritualistas, por ende tendrían algún concepto de espiritualidad. Al ser rituales, si hacían rituales, por algo lo hacían. El ritual siempre está unido a un concepto de espiritualidad, de concepto, sobre todo los rituales de muerte, después de la muerte. Esos rituales tenían un concepto de un alma, de algo que estaba dentro del cuerpo y que algo similar a un alma, uno puede deducir eso, si no, ¿para qué hacían los rituales? Para el descanso de esa alma, y si no, para el descanso del cuerpo. Generalmente los restos fósiles que se encontraron están hay muchos que se han encontrado así en posición fetal, otros son restos que de casualidad han sido lastimados o matados por animales y han quedado ahí, el resto se ha fosilizado y se ha quedado el resto que alrededor no hay elementos así de utensilios, en otros sí hay utensilios, cacharros, elementos así de herramientas y arqueológicos. Pero yo relaciono todo esto del ritualismo, todo esto que estuve dando, los datos que estoy dando, para ir a la parte del embudo del tubo. El tubo del embudo sería esto. En toda religión hay una base del miedo a la muerte, que es un miedo, yo también lo tengo, miedo a la muerte. Para mí la muerte, bueno, es la nada. Un día voy a hacer un video sobre la muerte y las concepciones filosóficas sobre la muerte y la nada. Ahí voy a hablar de conceptos de Heidegger, conceptos de Nietzsche, etcétera, de filósofos más modernos. Los filósofos hacen especulaciones. Bueno, voy a mencionar esas especulaciones, pero para mí la muerte es la nada. Tengo miedo a la muerte, entonces me cuido, aconsejo a los que vean este video que cuiden su nutrición, su salud, que no consuman droga, que no fumen, que se cuiden la salud, que descansen, que hagan una vida sana, con elementos nutritivos, una comida sana. Es muy importante la nutrición. ¿Cómo salgo de una cosa a la otra? Termino siempre en el arte, en la nutrición, doy algunas ideas de cómo cuidarse. No se droguen, muchachos. La gente joven que esté viendo este video y que dice, voy a probar un porro, le dicen a marihuana, no lo hagan. Imaginen, ¿para qué necesitan la droga? Imaginen, usen la imaginación. No se necesita la droga, usen la imaginación. Escriban, pinten, relaten, hagan videos, como el que estoy haciendo yo, con relatos que se les ocurran, cuentos, escriban cuentos, hagan ficción literaria, pinten lo que se les ocurra, y no usen droga, ¿para qué? Van a sentirse más felices escribiendo o pintando que consumiendo droga, porque la droga le deteriora.
le deteriora el cerebro, quema las neuronas. Ahora, si ustedes se quieren morir, se quieren suicidar, bueno, eso es otro tema. Pero la persona que quiere vivir lo mejor posible, en buen estado de salud, que se cuide de la salud. Hay muchos videos en YouTube, en Internet, busquen videos de cómo cuidar la salud. Busquen esos videos y discriminen lo que es macana, lo que dice macana, que hay muchos que dicen macana, discriminen los que dicen realidades. Generalmente, cuando se basan en elementos naturales de nutrición, muchos de esos elementos son reales. Estaba hablando del embudo y del tubo del embudo. En el tubo del embudo yo quiero extraer del concepto de Dios, que era el que comenzó el video con la idea de Dios, y quiero encontrarle, a ver si le encuentro algo. El tubo del embudo, de acuerdo a mi método, Dios es un concepto, es una idea. No es una entidad real, no tenemos forma de constatación de Dios. Pero para el creyente religioso, que es el 90% de las personas, existe esa idea como ser real. O sea, para esta persona Dios es un ser real. Entonces, le atribuyen a ese ser real omnipotencia, actualmente benevolencia, que es un ser aparte de poderoso, omnipresente, es un ser bueno. El Dios antiguo, el Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, no era un Dios bueno, era un Dios colérico y vengativo. Ojo, no siempre fue un Dios bueno. Hoy en día, el Dios, que generalmente la gente imagina como es ese Dios, es bueno. Justo, tiene elementos de justicia, que sabe discriminar entre el bien y el mal, que ayuda a los buenos, etc. Bueno, todo lo que los creyentes religiosos tienen, todas las ideas que tienen, si esas ideas le ayudan, le sirven, le son funcionales, la utilizan y les dan resultados, por ejemplo, para superar. Todos saben que estoy tratando de sobrellevar un duelo, el fallecimiento de mi esposa Patricia, que es muy triste, tristísimo. Un religioso piensa que Patricia tiene un alma, que está en el purgatorio, en el cielo, que está más allá, y que yo cuando me muera me voy a encontrar con el alma de Patricia. Bueno, yo lamentablemente no tengo ese consuelo. Pero las personas que tienen creencias religiosas tienen esa creencia de esa vida más allá como consuelo, les sirve como consuelo. Entonces, a lo mejor, a muchas personas que están pasando duelos, como el que estoy pasando yo, les sirve ese consuelo. Como yo no tengo esa creencia, a mí no me sirve como consuelo. Tengo que buscar otro medio, busco el medio del psicoanálisis, busco estrategias psicológicas, estrategias sociológicas, busco canalizar en el arte, trato de pintar, de escribir, de hacer estos videos, trato de hacer cosas que canalicen mi tristeza, que mi tristeza esté canalizada y que con el tiempo pueda hacer algo que pueda ayudar a los demás. Por ejemplo, hacer estos videos y darle ideas a la gente, no consejos. Lo que yo hago en mis videos son reflexiones, no son consejos ni recomendaciones, son reflexiones que las doy. Al que le pueda ser útil, que las use. Mi reflexión es que usen el arte, escriban cuentos, poemas, poesías, cuentos, novelas, o pinten, o hagan artesanías. A través del arte que canalicen la tristeza. Yo canalizo mi tristeza por el duelo a través del arte. Escribo, hago estos videos y pinto. A través del arte trato de canalizar mi tristeza. Me cuesta muchísimo, sigo estando triste. El creyente religioso tiene más consuelo. Si le sirve como consuelo su creencia religiosa, es que la utilice. No va a sufrir tristeza, tanta tristeza como la mía. Yo sufro mucho la tristeza. Extraño la compañía de Patricia, era una persona muy inteligente, muy buena, muy simpática, muy agradable. Nos llevábamos magníficamente bien. Extraño ese equilibrio que teníamos. Y bueno, a través de la religión no lo puedo, no me es funcional, a mí no me sirve. Entonces, para el que le sirva, que lo use. Entonces,
no es que rescato de la religión algo positivo. Para mí no sirve, no es positivo. Pero para la persona que sí le es positivo, que lo use. Entonces, el concepto de Dios y de la religión, y de Dios, vamos a decir Dios, en las distintas variaciones o variantes de Dios, el que tiene un Dios y le sirve como consuelo para sobrellevar las penurias, las tristezas, las dolencias, las carencias de la vida, que lo use, que lo use. Y le sirve, si le es funcional, que lo use. Repito este concepto. La idea de Dios es una idea, que la tienen la mayoría de las personas. A las personas que esa idea les sirve, las hace ser más buenos, más éticos, las hace que no dañen, las hace tener ideas de solidaridad, todo lo que sea ser mejores personas a través de una idea de Dios, que la usen. Yo trato de ser solidario y ser mejor persona y tener conceptos éticos de no dañar sin necesidad de un Dios. Pero el que necesita de un Dios para hacer eso, que lo use. No daña. Que no se haga fanático religioso y que no... Bueno, estaba diciendo que los fanáticos religiosos, además de hacer guerras y violencia, también tocan el timbre a la persona y tratan de tener adeptos. Ese es un problema. El religioso, muy religioso, trata de que los demás también sean de su religión. Por eso hacen propaganda religiosa. Por eso vemos en televisión y en videos estos pastores protestantes, católicos, curas, etcétera, que hablan y dan sermones. Los gurúes de la ayuda, de la autoayuda, todos tratan de sumar adeptos a su creencia. Los pastores tratan de sumar adeptos para que haya más. Yo paseo acá en mi ciudad y hay varios templos evangélicos, iglesias religiosas y tratan de que haya más religiosos. Cada iglesia trata de tener más fieles. Y a mí casi todos los días me tocan el timbre para hacer propaganda de sus... me dan folletos, de los testigos de Jehová tengo el libro de los testigos de Jehová, el libro celeste, que ese libro, un día mencioné algo, tratan de... hay un científico, divulgador científico, Carl Sagan, el famoso Sagan, que hizo el libro Cosmos, muy buen libro, también lo recomiendo, el libro Cosmos de Carl Sagan. Y tratan de, sus tesis científicas, tratan de acoplarla a las tesis religiosas, los testigos de Jehová, entonces ponen el texto de la Biblia y el texto de Carl Sagan al lado. Lo que pasa es que a Carl Sagan lo sacan de contexto, entonces le hacen decir cosas que no son las que dijo Carl Sagan, sacadas de contexto. Bueno, con la Biblia también hacen lo mismo, porque sacan de contexto. Y sacar de contexto es una técnica que usan muchos evangélicos para hacer propaganda de sus ideas religiosas. Todos tratan de tener más adeptos, no sé para qué, pero les gusta tener más adeptos. Yo los escucho con mucho respeto y con mucha educación. Trato de darle algún elemento analítico crítico, pero como veo que no lo toman, no discuto con ellos, no discuto, los escucho y los respeto y bueno, trato de analizarlos críticamente y estudiar ese comportamiento humano. Por eso los conozco a casi todas las religiones, porque escucho a todas las religiones, musulmanes, judíos, de todas las sectas protestantes, católicos. Yo fui a un colegio de cura, de hermanos maristas, así que los católicos lo conozco a fondo. La religión católica la conozco a fondo. Eso no lo mencioné, me parece, en ningún video. Yo sí mencioné en un video que de pequeño, de muy niño, me hicieron tomar la primera comunión, que es tragar la hostia, donde se supone que es el cuerpo de Cristo. Yo tenía mis dudas, entonces me llevé la hostia abajo de la lengua, salí del altar donde me habían dado la hostia, la puse en un pañuelo. Yo sé que esto
para un católico es un sacrilegio, pero yo era escéptico, ya de niño. Entonces me llevé la hostia y después cuando llegué a mi casa la pinchaba con una alfiler a ver si salía sangre, la sangre de Cristo. Y no salía sangre. Entonces al día siguiente, bueno, le pregunté al cura, le dije al cura, bueno, casi me matan, me castigaron, me pegaron con una regla en la yema de los dedos por decir sacrilegio, por hacer ese sacrilegio. Yo me acuerdo que no lloré, me lo aguanté. Pero a partir de ese momento ya las creencias religiosas que me dieron, eso estaba en creo un cuarto grado de la escuela primaria. Sufrí el quinto grado, el sexto grado y después, chao, ya fui a un colegio laico, al Colegio Nacional de Buenos Aires, un famoso colegio donde estudié el bachillerato. Está en mi sitio de internet donde hablo acerca de mí, menciono esto. Lo que no menciono es que fui a un colegio de hermanos maristas, esto no lo menciono. Bueno, lo menciono en este video. O sea, tengo formación en la escuela primaria de un colegio de curas de hermanos maristas. Y después, por curiosidad, empecé a estudiar a fondo los evangelios, por curioso, yo soy muy curioso, y quería saber la génesis de las religiones. Y en la escuela secundaria, en el Nacional Buenos Aires, estudiaba. Incluso en esa época había la materia se dividía en religión y moral, lo que los judíos elegían moral y algunos católicos también, o algunos ateos elegían moral. Como yo le pregunté a mi papá, me dijo que eligiera religión, elegí religión y seguí estudiando religión. Pero le preguntaba a mis compañeros judíos que seguían la materia moral, qué estudiaban y me estudiaba lo que yo estudiaba. Entonces estudié las dos materias, moral y religión. Puro curioso. Y mis compañeros judíos me contaban lo que recibían en las clases y me decían, che, pero si vos no sos religioso, ¿por qué no venís con nosotros? Y decía, sí, pero mi papá me dijo que estudie religión. No. Pero estudié las dos materias, religión y moral. En esa época se dividía así. Los judíos iban a la materia moral, y los judíos, los ateos, iban a la materia moral, y los que eran católicos iban a la materia religión. Y estudié las dos materias, religión y moral. Esta es una cosa que no lo dije en ningún video. Ni lo escribí, creo que no lo escribí nunca esto. Algún día había escrito una biografía mía. Pero algo estoy diciendo en este video. Supongo que este video va a quedar, que queda en YouTube, en la nube de YouTube. Estudié en el Nacional de Buenos Aires, estudié las dos materias, religión y moral. Estudié con los compañeros judíos, que en ese colegio, en esa época, no sea posteriori, no había ninguna xenofobia, había un respeto por todas las religiones, no había el famoso antisemitismo, como después se hicieron los nacionalistas católicos que se hicieron antijudíos, digamos, no antisemitas, porque los árabes también son semitas. Ellos criticaban a los judíos, bueno, lo que dicen siempre los católicos muy extremos, que dicen que a Jesús lo mataron los judíos, por eso la antipatía, el odio que le tienen a los judíos. Me parece cosa tonta. Yo jamás fui xenófobo de nada, al contrario. Para mí somos todos homo sapiens sapiens, de todas las religiones, de todas las razas y de todos los credos, de todas las filosofías, somos todos homo sapiens sapiens. Y valoro y respeto y escucho. Y termino la idea esa, de los que cuando les pregunto del Big Bang, ¿se acuerdan que había dejado colgando? Yo no me olvido, había dejado colgando eso. Cuando me dicen que Dios es eterno y que hizo el Big Bang, cuando yo le digo que hay una moderna teoría del Big Crash, lo que dije antes, Big Bang, expansión del universo, contracción, Big Crash, vuelta a expandirse, y así sucesivamente. Cuando les cuento que hay modernas teorías científicas que dicen esto, entonces me contestan que Dios sigue haciendo eso, que Dios sigue haciendo el Big Bang, el Big Crash, el Big Bang, el Big Crash. Y le insisto, pero a Dios que lo hizo, y Dios está por arriba de todo. Entonces les pregunto, y esto es una pregunta que los deja pensando, y no me la contestan. Si Dios hizo el Big Bang, sabemos que esto es física,
sabemos que el espacio-tiempo, que el tiempo se genera junto con el espacio. A medida que se expande el universo, se expande el espacio, se expande la materia, la energía y se expande el tiempo. Y el tiempo se generó en el Big Bang. Antes del Big Bang no había tiempo. El tiempo se generó en el Big Bang. Cuando les pregunto qué hacía Dios, a veces les hago un chiste. ¿Qué hacía Dios antes del Big Bang, antes del tiempo? Como no había tiempo y todo lo que existe está dentro del tiempo, Dios no existía. Se quedan pensando. Dicen, no, Dios existía antes de crear el tiempo. O sea que Dios creó el espacio-tiempo. Cuando llego a la última instancia de los Big Crash, Big Bang, Big Crash, bueno, el primer Big Bang que hizo Dios, les pregunto, ¿qué hacía Dios? Entonces me dice que siempre hubo Big Crash. Algunos me dicen que siempre hubo Big Bang, Big Crash, entonces bueno, entonces eliminamos el intermediario de Dios, pero eso no les gusta. Entonces me dice, bueno, no, hubo un momento que hubo el principio, un Big Bang. Antes del Big Bang no había tiempo, no había espacio-tiempo, entonces no, Dios está por encima del tiempo. Entonces me contestan eso, muchos me dicen que Dios está más allá del tiempo. Desde el punto de vista científico, el espacio-tiempo y la energía está dentro del tiempo. Energía fuera del tiempo, bueno, concepto de tiempo. Entonces, ahí les hago el chiste, a pocos, no a muchos. Bueno, antes de crear el tiempo, ¿qué hacía Dios? Se aburría. Entonces, para no aburrirse, tomaba mate. Es un chiste, hay un poquito de... Es un mal chiste, porque el que lo escucha no le gusta. Entonces digo, no, bueno, estaba. Y ahí me quedo, no sigo. No sigo indagando porque no tienen respuesta. No hay respuesta. Por eso el concepto de Dios es tan complejo. Yo lo hice variado, hice un popurrí, lo hice así simpático, agradable, pero el concepto de Dios es muy complejo. El concepto de Dios es muy complejo y muy difícil de explicar, de elaborar. ¿Qué es el problema que tienen los teólogos? Teólogos son los que estudian, teología, estudio, teo de Dios, los que estudian a Dios. Yo incursioné en teología y allí me di cuenta que los teólogos, en el fondo, no lo dicen, pero en el fondo son ateos, los teólogos, porque estudian tanto la naturaleza de Dios que muchos de ellos, yo hablé con algunos, son ateos. Y conozco teólogos que son ateos. ¿Por qué? Porque estudiar la naturaleza de Dios se les complica de tal manera que si van por el lado de la ciencia llegan al intríngulis de recién, el tema del espacio-tiempo, del Big Bang, bueno, lo que dije antes. Si van por el lado de la filosofía, entran en la especulación filosófica y se les hace muy complicado. Entonces el teólogo, el que estudia la naturaleza de Dios, llega a un límite que es que a Dios no se lo puede explicar. Entonces les pregunto, ¿para qué la teología? Y bueno, intento de estudiar a Dios, pero hasta ahí llega. Llega un momento que hasta ahí llegan y no pueden ir más allá. Que Dios está más allá de la teología. Entonces, para el teólogo, algunos son ateos y otros dicen que Dios es un misterio. Que está más allá de la teología, que es imposible explicarlo. El ser humano es imposible explicarlo. Se llega a eso, al misterio. Entonces Dios es una idea que termina siendo, cuando indagamos a fondo, a través de la teología, un misterio. Traten de hablar con teólogos y se van a dar cuenta que el teólogo llega a uno de esos dos. Es una encrucijada, misterio. O sea, Dios es una idea pergeñada por el ser humano que para muchos
un altísimo porcentaje, es una realidad en la mente, en el cerebro del creyente religioso, es una idea existente. O sea, Dios existe en su cerebro existe. Incluso le da apariencia, le da... Bueno, hay muchas religiones que le dan distintas apariencias. Vishnu, Brahma, todos tienen, los dioses tienen distintas apariencias, los dioses egipcios, bueno. Pero el Dios más abstracto, el más abstracto de todos, ese Dios que no tiene apariencia, que es un intangible, que es puro espíritu, es pura energía, ese Dios es un misterio. Entonces se llega a que es un supuesto, se supone. Toda la energía del universo es ese Dios. Y bueno, esa es la explicación última a que llega el creyente religioso, el teólogo. Bueno, misterio. En este video yo quería llegar a eso, que Dios es para algunos un misterio insondable. Para otros es un misterio que posiblemente pueda llegar a explicarse con el tiempo. Y para otros es una idea que está en la cabeza de los que creen y que no es una realidad. Bueno, por eso es muy variado el tema. Por eso que el tema Dios da para mucho en los campos filosóficos, en los campos de las religiones, da para mucho, pero que tiene un límite. El límite último es insondable. Yo en este video, el tubo del embudo, es eso, que hay varias conclusiones. Dios sobre Dios, hay varias conclusiones. La atea, Dios no existe, es un invento, una ficción literaria. La del creyente religioso, todo lo que expliqué recién. La del teólogo, los que aceptan la teoría científica del Big Bang, del Big Crash, etc., llegan al supuesto último de ese Dios energía. Incluso el panteísmo de Spinoza, todo es Dios. Entonces el concepto de Dios se subsume, todo se subsume en ese concepto de Dios, todo es Dios. Y todos seríamos, según Spinoza y según los que muchos modernos filósofos y religiosos incluso, tienen esa idea panteísta, donde todo es Dios y todos formamos parte, los animales incluso, las piedras, todo el universo, forma parte de ese enorme conglomerado que es Dios. A todo eso llaman Dios. Bueno, esa es otra forma de ver a Dios. Entonces cada uno lo va a ver de acuerdo a sus pensamientos, sus ideas, sus estudios y sus sentires, cómo lo siente. Porque en el caso de los teólogos que yo mencioné antes, que de últimas son ateos porque llegan a una encrucijada y son ateos. Incluso curas. Y conozco. Que por distintas estrategias de vida siguen siendo curas. Y bueno, cada uno usa la idea de Dios como le resulta más funcional y como le sirve para vivir. Todos tratan de sobrevivir y de vivir lo mejor posible. Entonces, es una idea, la de Dios, que le sirve a muchas personas para vivir mejor, con más... rechazan el miedo, el temor, se sienten más protegidos, porque la idea de Dios es una idea protectora. Por eso la mayoría de las religiones es un concepto paternalista, y este es para otro video. El paternalismo de las religiones lleva a la actual revolución feminista, la revolución de las mujeres que están luchando contra el patriarcalismo. Generalmente el patriarcalismo es producto de las grandes religiones, sobre todo monoteístas. Es un dato suelto que hecho en el embudo, que gire en la semiesfera del embudo y que sale en el tubo del embudo. Las sublevaciones feministas, las revoluciones feministas que están en todo el planeta, es una lucha genuina, auténtica, contra el patriarcado. Patriarcado, o sea, el gobierno de los hombres. Y que tiene una base muy sólida en las religiones, sobre todo en las religiones monoteístas. Generalmente es Dios
y esos dioses son masculinos, salvo algunas religiones antiguas que tenían diosas femeninas. Los egipcios tenían a Isis, que era una diosa femenina. Los griegos tenían a diosas, en la mitología griega había, de los antiguos griegos, había diosas femeninas. La mitología germana también, diosas femeninas. La religión católica es Dios, es una idea patriarcal. Está la Virgen María, que está introducida ahí como intermedia entre el Dios y el santo, los santos, una figura intermedia que es femenina. Pero las mujeres no pueden ser sacerdotes, las mujeres no pueden ser obispos, ni pueden ser cardenales, ni pueden elegir papa. O sea, todavía el patriarcalismo en la religión católica subsiste. Los papas son hombres, los cardenales son hombres. La lucha de las mujeres religiosas será ver cómo de monjas pasan a sacerdotisas, a sacerdotas, y allá a obispas, a cardenalas y a papas. Ahí papas sí, porque terminan A. Entonces, pues, a papisas, le dicen que puede ser una papisa. Pero es una lucha. Le va a costar, porque las religiones son muy dogmáticas, muy cerradas. Y ese es el esquema que tengo yo. Yo uso métodos, no sistemas. Los sistemas son cerrados, los métodos son abiertos. Por eso me gusta más la ciencia. Y el arte, la tecnología que avanza, crece, y el arte que se inventa cosas nuevas, la creatividad. Me gustan los métodos. Y el método analítico crítico. Y el método creativo, la imaginación, la uso en el arte. Bueno, voy a dar por terminado este video y espero haber abarcado varios tópicos y haber hablado un poco del concepto, de la idea sobre Dios. Será hasta el próximo video. Chao.